noches y bienvenidos a Así Somos. Queremos partir este capítulo de una manera muy especial, un capítulo en donde vamos a hablar lamentablemente de la noticia del día. Hoy a eso de las 3:30 de la tarde confirmaron el hallazgo del cuerpo lamentablemente de Ámbar. Tras una búsqueda de una semana, estaba su cuerpo en la casa de su madre, tras la confesión de esta misma madre ante la PDI, donde se indica a Hugo Bustamante, su pareja, como autor del crimen. Sin duda, una noticia que nos parte el alma, es desgarradora, es lamentable, y por eso el día de hoy queremos abordar este tema con el mayor de los respetos y, por supuesto, sumándonos de inmediato a las condolencias hacia su familia y sus más cercanos. Para eso estamos el día de hoy con nuestro cientista forense Carlos Gutiérrez. Bienvenido, Carlos. Bienvenidos también Juan Andrés Salfate, mi querido Lama y todos quienes nos ven esta noche. Partamos de inmediato entonces, Salfate, para poder empezar a conocer el relato de esta historia y descubrir por qué finalmente se llega a este desenlace fatal. Vamos a partir con el siguiente titular, que esto nos llega desde Bio Bio de Chile, que dice: confirman hallazgo del cuerpo de Ámbar, PDI detiene a su madre y a la pareja de esta. Finalmente lo que aquí pasó es lo que todos pensaban, pero que claramente no se podía decir hasta que no se resolviese por completo. Esta muchacha de 16 años que desaparece el miércoles pasado, 29 de julio, y que finalmente el día siguiente su tía, en realidad su cuidadora, no hay una relación biológica directa con ella, finalmente se inicia una búsqueda en la cual se suma todo Chile, y donde vecinos, donde grupos feministas, donde velatones intentaban tratar de alguna manera desvanecer cuál era el misterio que estaba tras la desaparición de esta muchacha, que siempre era consignada como con un carácter muy fuerte, que no podían entender cuál era la situación de su desaparición, y que finalmente con algunas pocas pistas terminó dándose finalmente con esta cruda verdad. Voy a citar, para darle la palabra inmediatamente a Carlos, que debo decir que él, esto entiéndalo muy bien, él es parte oficial de la investigación del caso de Ámbar, nuestro Carlos Gutiérrez, así que puede hablar con toda la potestad, con todos los derechos y por supuesto con todo el profesionalismo de este interés. El director general de la PDI, Héctor Espinosa, aseguró que dentro del inmueble, del patio, la casa, obviamente, del señor Bustamante, se encontró enterrado en un cooler, obviamente, los restos de Ámbar. La verdad es que el cuerpo, dice él, estaba prácticamente íntegro, y también, importante, estaba la vestimenta que indicaba que se trataría de la menor. Hay evidencias que son concluyentes, dice él, está el cuerpo, hay elementos que se utilizaron para realizar el crimen. Es muy delicado lo que estoy contando, son sus palabras, porque hay que tener respeto, cómo no, por la familia y la gente cercana, agregó obviamente este hombre, director general del PDI, Héctor Espinosa. ¿Cuál fue la clave, Carlos, para finalmente lograr solucionar en el menor tiempo posible a prácticamente una semana de la desaparición de esta muchacha? Sí, una de las claves fundamentales fue el apoyo de la ciudadanía, incluido por supuesto los bomberos. Quiero agradecer y a toda la comunidad que participó en esta búsqueda Ámbar. Ellos, el día de ayer, yo tuve la oportunidad de poder estar con la tía, con Maritza. Hoy día en la mañana conversamos por teléfono nuevamente y con el abogado Pedro Díaz, que él va a patrocinar y va a ser de querellante en este caso. Es decir, somos casi el mismo equipo que estamos trabajando para Fernanda Maciel para entregar la justicia a Ámbar, la justicia que ella se merece. Fue una de las conversaciones que tuvimos con bomberos el día de ayer de la parte técnica, que fue empezar a hacer una búsqueda más detallada en algunas zonas específicas que yo pude observar el día de ayer dentro de y respetando por supuesto todo el proceso investigativo que tiene la policía y por supuesto porque así hay que trabajar. Y ahí es lo que encuentra el día de hoy. Bomberos de inmediato llama a la PDI, empiezan a ver algunas evidencias que podrían corresponder a Ámbar, restos de prendas de vestir, que es lo que se mencionó en su oportunidad, también lamentablemente algunos restos de cabello, y después ya derechamente durante ese proceso toman detenida a la madre de ella y al conviviente, que es este señor que ya todos sabemos en lo que estaba involucrado previamente, y ahí es donde ella, la madre, se quiebra seguramente y confiesa derechamente qué es lo que ocurrió, y ahí la PDI
hace un buen trabajo en ese sentido de ir a buscar en la zona que la madre le indica, y lamentablemente ahí estaba Ámbar, en la casa donde siempre la tía dijo que fue el último lugar donde estuvo. Una vez más. Carlos, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tienen, por lo menos la madre estará dentro de la investigación para saber si es sospechosa o si fue testigo posiblemente de este brutal crimen. Sin embargo, ¿qué viene hacia adelante? ¿Cuáles son los siguientes pasos? La madre, en este caso, de acuerdo a lo que ha indicado la fiscal que está a cargo de la causa, ella está en calidad de testigo. Ella declaró en el cuartel de investigaciones, confesó lo que ella vio, y seguramente, si es que no está involucrada, desconozco esa parte, todavía no tenemos acceso a la carpeta investigativa, puede, obviamente, si es que hay evidencia que lo involucre, va a cambiar esta estructura a cómplice o también a parte de el autor. Y el sujeto que está detenido, él ha hecho uso de su derecho a guardar silencio, así que no sabemos la declaración de él, no ha emitido ninguna palabra. Claro. Perfecto. Sí, Oye, la Carlos, situación... Sí. Solamente una pregunta más. Sí. El martes hablábamos de esta pista de sangre que se había encontrado en la casa y que iba a pasar a un análisis. ¿Ese análisis corroboró la información que tenemos hoy? ¿O se reservó? Sí, información no la tenemos todavía, no es pública. Todavía no sabemos si esa sangre corresponde o no a la persona. A diferencia, salió en algunos medios que se sabía cuál era el resultado no se sabe todavía, no es público. Perfecto. Es parte de la investigación, eso hay que dejarlo súper en claro. Mañana, en horas de la mañana, seguramente en el primer control de detención, va a pasar este personaje a la audiencia de control de detención a esperar sus medidas cautelares. ¿Qué es lo que puede pasar también? Que la Fiscalía, como todavía está esto en proceso, pueda solicitar una ampliación del plazo de control de detención y esperemos unas 48 horas más o a lo mejor 24 horas más para presentar aún más contundente evidencia en contra de esta persona para que quede a lo menos en prisión preventiva. O sea, Carlos, ¿este control de detención sería la formalización de Hugo Bustamante? Exacto, a él se le notifica que está detenido por este delito de homicidio, y a lo mejor puede haber alguna otra tipificación también, a lo mejor secuestro, no sé, eso depende de la fiscal. Sí. Y ahí se le notifica de los cargos y también se le pide las medidas cautelares. Es que ahí me quiero detener porque hoy hemos visto y hemos sido testigos. Hola Chile estuvo toda la tarde haciendo una cobertura muy extensa, también lo hicieron otros programas al mismo tiempo, de mostrar lo que estaba ocurriendo en la calle, ¿cierto? En la calle Covadonga, si no me equivoco. Estaba toda la gente muy expectante para saber lo que estaba pasando, tenía mucha rabia, vimos muchas mujeres que fueron a alzar la voz y decían, aquí la única que falta es Ámbar. Y todos se preguntaban, ¿qué hacía un personaje como Hugo Bustamante en la calle, siendo que él ya había sido condenado anteriormente por doble homicidio y también anterior a eso había tenido otras causas y había estado encarcelado por delitos como por ejemplo robo con violencia? Entiendo que en su primera condena, que fue por los años 90, ya había quebrantado su libertad condicional y ahora, producto de algo que ni siquiera él mismo sabía que iba a ocurrir, que es esta segunda libertad condicional que se le aplica en el año 2016, él sale nuevamente y regresa a este barrio donde había estado justamente y había tenido la historia anterior lamentable con su expareja y el hijastro. ¿Qué se puede concluir de todo esto, Carlos? Porque yo creo que es lo que más alarma por estos días. Es la pregunta que todo Chile se hace. ¿Por qué está fallando tanto nuestro sistema judicial y penal? Es algo que es inexplicable. Yo creo que los amigos que nos ven de otros países también tampoco van a entender lo que están escuchando. Todos estamos impresionados con eso. Vemos las imágenes que están ahí saliendo, la persona vestida de guardia de seguridad, de verdad una persona con antecedentes penales cumpliendo condena por robo, no solo un robo, sino que muchos robos que él cometió, fue condenado, recibió beneficios, se quebrantaron estos beneficios, después asesinó a una mujer, a su pequeño hijo, le da penas irrisorias
porque por un homicidio creo que le dieron 12 años y por el otro 14, algo así. O sea, tú matas a una persona y solamente recibes 14 años de condena. Un chiste. Y vuelve a cometer nuevamente un homicidio contra una mujer, una menor de edad, y comete lo mismo. Además hace exactamente el mismo patrón, y lo que conversábamos el martes. Lo que sí cambió fue pequeños detalles para que no lo descubrieran. Los errores que cometió en el pasado no los volvió a cometer nuevamente. Claro. Exactamente. Ahora, hablábamos recién de que claramente la madre, es importante entender la figura de ella, porque, por ejemplo, la que se hacía llamar tía de Ámbar, le extrañaba frente a cuando aún había un tipo de comunicación con ella, la mamá de Ámbar, es que ella no se sumaba a la búsqueda. Aquí hay dos cosas, o ella puede ser un cómplice participante, pero las razones pueden ser tremendamente poderosas. Puede sentirse amenazada, amedrentada, en estado de shock, que finalmente no sabía, digamos, cómo reaccionar frente a un hecho de que la significancia de que te roben un hijo de esa manera, por muy peleado que esté, enemistado porque no estás de acuerdo con tu pareja, claramente me cuesta pensar de que hay una desnaturalización tal que obviamente no haya estado en un calvario tremendo por dentro esta mujer. De hecho, o sea, hagamos la salvedad que ella finalmente rompe y al ser visitada obviamente por los miembros de la ley y la justicia, ella termina haciendo una confesión completa con los detalles de lo que ocurrió, y necesitamos entender, digamos, cuál es ella dentro de este mapa, si es una víctima más de Hugo Bustamante. Exacto. O si vamos a tener que entender de que ella hizo, porque ha ocurrido en otras oportunidades, como en el caso del profesor Nivaldo, por decir, en un vínculo, digamos, de matrimonio, en donde te pones de acuerdo con otro para sacar a alguien del medio, por mucho que haya sido una persona querida para ti. Volvemos a un titular de la radio, del medio Bio Bio Chile, ya bastante multifacético, donde dice lo siguiente: el fiscal dice, madre de Ámbar confesó lisa y llanamente que su pareja mató a la niña. Ahí donde él guarda silencio y donde claramente la verdad es que él se ve completamente pillado. Ya la Monti hablaba de parte de los antecedentes que vamos a explorar más adelante, y donde incluso vamos a poder retratar de las propias palabras de Hugo Bustamante que él se considera a sí mismo una persona peligrosa, que en caso de que alguna vez, esto lo dice estando en prisión, llegase a recuperar la libertad, que él se extraña y que no está tan claro de cuál sería su reacción dependiendo de cuál es la situación en la cual se encuentra. Tenemos el testimonio, tenemos los dichos de la fiscal María José Bowen a cargo de esta investigación respecto a estos hechos que hoy día terminan relativamente aclarándose por completo. Atención. Lo primero que les voy a señalar es que la Fiscalía, como ya lo mencioné anteriormente, ha estado en permanente contacto y liderando todas las diligencias de investigación. Dentro de esas diligencias de investigación existían varias pistas, varias líneas investigativas, no descartamos ninguna, y finalmente hoy día se logró encontrar efectivamente el cuerpo de Ámbar. Disculpa, el cuerpo de Ámbar está al interior, el cuerpo de Ámbar está al interior de esta vivienda. La madre confesó, si nos puede dar ese detalle. ¿Confesaron? La madre informó lo que le contó el imputado, don Hugo. Ella declaró, previa lectura de sus derechos, advertía de su derecho a guardar silencio, y señaló que fue el imputado quien mató a Ámbar. Y disculpe, el cuerpo estaría al interior. Disculpe, el cuerpo. Fiscal, uso de su derecho a guardar silencio. Fiscal, el cuerpo estaría al interior, ¿y en qué condiciones? ¿Está al interior de la vivienda? Obviamente sé que el cuerpo sí está al interior de la vivienda. Respecto a las condiciones no les voy a dar más información por ahora, sino hasta la salida. ¿En qué punto específicamente se encontraba? A ver, ahí estaban los testimonios, por supuesto, que finalmente resumen de cómo esto se traduce desde la desaparición del miércoles pasado de Ámbar. Todos, obviamente, las pistas, que no eran pocas y que parecían finalmente apuntar, insisto, lo que como medio responsable no podemos decir, pero que finalmente, digamos, lo que parecía de perogrullo es lo que termina sucediendo. ¿Cuáles fueron algunas de las pistas o algunos de las disposiciones investigativas que se llevaron a cabo en este caso? Pericia en la casa ya de Bustamante y
y sectores cercanos, hallazgos de restos de sangre en la casa de Bustamante, ausencia de la madre de Ámbar en la búsqueda, testigo clave que aseguró haber visto a Ámbar llorando por la calle, ausencia de la madre de Ámbar y pareja, Hugo Bustamante en la casa donde se le ve por última vez, y la imagen de la pareja en Giu Giu buscando un lugar donde hospedarse. Tenemos precisamente esa imagen, donde está la mamá de Ámbar y Bustamante en Giu Giu, ahí la estamos viendo, y donde finalmente allá se fueron a buscar refugio, a esconderse de cierta manera, y donde claramente se escondieron en medio de toda esta investigación. Vamos viendo algunas de estas pistas, algo que no sé si tú tienes la respuesta en estos momentos, Carlos, pero para entender, esta niña va a la casa de su mamá, que ella la cita curiosamente más temprano que nunca a retirar el dinero que le entrega su padre, y que además venía quizás con todos los bonos de beneficencia social, producto de lo que estamos viviendo hoy día en el país y en todo el mundo. Cuando ella sale y un vecino la ve llorando, ¿cómo se puede entender eso? ¿Qué momento es ese? Cuando ella ya tiene la plata, quizás no le dieron la plata y por eso se va llorando, porque la estaban amenazando, porque la venían persiguiendo. ¿Dónde entra esto cronológicamente hablando? Sí, el lugar, para que todos entendamos, ayer tuve la oportunidad de estar físicamente ahí, en la calle Covadonga, donde ocurrieron los hechos. Es una calle de 2 pistas solamente, muy transitada, porque hay una zona de parcelación en la parte del cerro, en la punta del cerro, que esa es la única vía de entrada y de salida. Entonces siempre hay mucho vehículo, y lo hemos podido ver en los enlaces en directo. Sí. Entonces Ámbar, desde la casa, por ejemplo, de Maritza, se puede ver la casa o la ubicación aproximadamente de la casa de la pareja de la mamá, porque está un cerro, básicamente. Se puede observar sin problema. Entonces, este vecino seguramente lo que tiene que haber pasado es visto a Ámbar en la acera caminando, y la puede haber visto llorando. A lo mejor fue antes, o a lo mejor la mamá pudo haberla llamado en el momento y le tiene que haber dicho: te voy a pasar menos plata, no sé, porque era algo común. Eso era algo común. Y lo que conversábamos el día martes anterior también, que del tema de los lentes ópticos, que Ámbar salió solamente a buscar el dinero y volver sin sus lentes ópticos, porque era ir y volver, y seguramente se iba a demorar 10, 15 minutos, no más que eso. Claro. Entonces, esas son las circunstancias previas a la desaparición, por supuesto. Carlos, me gustaría regresar un poco al tema de la madre de Ámbar, porque en un principio, con lo que describía Juan Andrés respecto a las pistas, que ella no participa en la búsqueda y que pareciera mostrarla como una madre desnaturalizada frente a la situación y la desaparición de su hija, pero tampoco no conocemos mucho lo que pasa detrás. No sabemos si ella se dirigía a este camping en calidad, no sé si la palabra secuestro, pero amenazada para acompañar a este hombre. Entonces, a lo que quiero ir es, a mí me parece, esto es una opinión personal, que cuando esta mujer decide entregar rápidamente testimonio y contar que había sido su pareja quien le quitó la vida a su hija, pareciera que es una persona que está, al menos desde mi óptica, bajo amenaza, en una persona que participa directamente del crimen y es un cómplice. En tu experiencia, ¿te parece que eso puede ser así o solamente una percepción personal? Sí, en primera instancia era algo que yo pensaba que podía haber ocurrido. Que es lo que ayer yo tuve la oportunidad de conversar con la prima de la mamá de Ámbar, y ella no entendía en qué circunstancias la mamá se había ido de partida, se había emparejado con esta persona, un delincuente, una persona con antecedentes penales por homicidio, y ella era una mujer, es una mujer de carácter bastante fuerte, de acuerdo a lo que me dijo este familiar muy cercano a ella. Entonces siempre discutían mucho con Ámbar en ese sentido, porque las dos tenían un carácter bastante fuerte. Ámbar tuvo una niñez bastante compleja, y lamentablemente pasó esto que estamos comentando el día de hoy, pero hay que analizar un poco más allá y ver qué realmente es lo que estaba pasando, porque para los familiares era bastante dudoso que ella estuviese amenazada por el carácter que esta mujer tiene. Puede ser, por supuesto, obviamente siempre hay que dejar la duda, pero es un antecedente no menor lo que la familia entregó, que es una mujer bastante fuerte.
Y algo que tú mencionas, que yo creo que una de las cosas más dolorosas también, saber que Ámbar a sus cortos 16 años no tuvo una vida normal, no tuvo una vida plenamente feliz. Era una adolescente que era muy despierta, porque ella se dio cuenta, antes de conocer el prontuario carcelario de Hugo Bustamante, ella ya algo sospechaba de este hombre, y por lo mismo se va a vivir con esta tía, porque en realidad ella algo presentía. Por lo tanto, yo creo que todos los antecedentes se van a ir conociendo ahora de cómo se logra en el fondo ese contacto físico, porque hasta donde sabíamos también, Ámbar iba a buscar la pensión a la casa de su madre, pero ella no entraba al domicilio. Entonces, ¿en qué momento existe ese contacto tan cercano como para, por ejemplo, no sé, haber habido una discusión por ese mismo dinero y de pronto, no sé, este señor va y le pega un golpe y se le va de las manos? ¿Esto fue planificado o no? ¿Esto fue accidental? O sea, en verdad fue un acto del momento. La verdad es que son muchas preguntas que yo sé que las investigaciones la van a ir respondiendo, pero también quiero que nos quedemos en la casa y vamos a las pericias que se hicieron durante estos días, porque antes de que la madre fuera a dar las declaraciones a PDI, efectivamente estuvieron peinando la zona, estuvieron haciendo las pericias al interior de estas casas. Tú estuviste ayer, Carlitos, a ver, ahí corrobórame, porque a través de la televisión se veía un terreno con 2 casas, ¿cierto? Así es. Y parece que habían periciado las 2 casas, por lo tanto, fueron con perros, fueron con maquinaria, o sea, fue gente que sabe hacer la pega, digamos, y no pudieron encontrar a Ámbar, el cuerpo de ella. ¿Por qué en el fondo no se logra encontrar antes y tiene que llegar a través de esta declaración de cómo fueron los hechos por parte de la mamá para poder encontrarla? Sí, desde lo que se ve en la calle, porque yo estuve siempre en la calle, se ve una casa grande al principio y al fondo se ve como una casa más pequeña. La casa de al fondo que se ve en el sitio era la que compartía esta mujer con este señor. Desconozco en cuál de estas 2 inmuebles encontraron lamentablemente a Ámbar. Lo que sí, de acuerdo a lo que han dicho, y tengo entendido que lo dijo el director de la PDI, si no es así, por favor corríjanme, que esta persona había roto las maderas del piso y ahí había hecho el agujero en el suelo, una cosa así. Entonces era muy difícil de observar. El cuerpo estaba dentro de un elemento como un cooler. Claro. Entonces, si bien los perros, por ejemplo, van con un policía, un guía que se llama, que es el que va guiando al perro, pero también está este conocimiento. El guía no es experto forense, sino que es experto en el perro, en entrenar al perro y leerlo. Claro. Entonces tiene que ir acompañado siempre de un experto forense. No es un trabajo en conjunto, es un trabajo, perdón, en conjunto. Así se hace, por ejemplo, en los países desarrollados. Claro. Va el guía y si el perro ve algo, porque los perros no son infalibles, son una excelente herramienta, pero también lo hemos visto infinitamente en diferentes casos, que los perros han pasado 40 veces por ahí y no detectan nada. Claro. Ahí está el ojo también del experto en desapariciones, el experto en antropología forense, en terreno. Entonces esas cosas se deberían haber visto. Afortunadamente no pasaron 16 meses. Sí pasó, como el caso de Fernanda Maciel, lamentablemente. Sí pasó un tiempo prolongado, pero seguramente parte de la investigación. A mí no me cabe la menor duda que a esto sigan trabajando. Vamos a mencionar las imágenes que nos están acompañando el día de hoy. Es la marcha multitudinaria, no era para menos, obviamente, en donde la ciudadanía chilena, las mujeres, digamos, de nuestro país, están chatas. O sea, ¿cuántas campañas más hacen falta? ¿Cuántos llamados? ¿Cuántas expresiones públicas, sociales van a ser necesarias para no llegar, como por ejemplo cuando hablábamos la otra vez con Carlos, los números horrorosos que habían en Argentina respecto a casos de femicidio? Y Chile, si que tú lo sumas, que son mucho menores en proporciones, la violencia intrafamiliar que aumentó extremadamente producto de la pandemia, en donde finalmente quizás no se le puede echar culpa a la pandemia, quizás la pandemia forzó una situación para que de cierta manera se aceitara algo que siempre está a punto de explotar en ciertos hogares, en ciertas relaciones de pareja. Pero mucha atención.
Entendamos un poco quién es este hombre, Hugo Bustamante, cuya pareja, madre de Ámbar, lo acusa y los indica como el único responsable del asesinato de esta muchacha. A ver, ojo, hay algo que no podemos olvidar. La última vez que hablamos de esto, ¿se acuerdan que cuando la vecina, la tía de Ámbar, va a preguntar por ella? Este hombre sale y le dice, métete a la casa, busca. Si yo lo hubiera matado, ya estaría saliendo el olor. ¿Se acuerdan que dijo eso? Sí. Y ahora que sabemos que lo hizo, hasta parece, ¿te acuerdas? Te das cuenta que acá me quiero agarrar de algo que dijo Carlos. Si alguien ya ha hecho algo similar y ahora lo hubiese vuelto a hacer, al parecer todo indica que sí, uno no lo hace igual, aprende, mejora, ¿cierto? Tiene otros cuidados. El asesino del tambor, como se le conoce, Hugo Bustamante, todo esto le fue consignado tras el doble homicidio de entonces también su pareja y el hijastro de 9 años de ella. Se le llama así porque agarra los cuerpos de ambos, también por problemas de plata, etcétera, y los mete en un tambor. Se le llama así el asesino del tambor, y hoy día hace algo muy similar y, digámoslo, mejorado al parecer. El caso es que este hombre prácticamente confesó, estando en prisión, cuando lo entrevista ni más ni menos que Carlos Pinto, y la verdad es que tenemos 2 gráficas de la entrevista de ese programa para que ustedes vayan entendiendo de propias palabras de Hugo Bustamante. Carlos Pinto pregunta, si tú quedaras en libertad, ¿podrías cometer el mismo delito, este doble homicidio de su pareja y su hijastro? Hugo Bustamante contesta, lo he pensado. También me lo he cuestionado, también lo he analizado. Y a ciencia cierta no tengo la respuesta. No podría decirle, no, imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. De hecho, ojo, pienso que no, que podría volver a hacerlo. Y continúa. Pero también digo, está hablando Hugo Bustamante, bueno, si en un momento determinado exploté de esta manera frente a cierto tipo de situaciones, explotaré nuevamente, y eso sí que es angustiante, ¿ah? Eso sí que es angustiante, porque ¿sabe qué? Le dice a Carlos Pinto, con eso uno demuestra a sí mismo que uno no se conoce. Casi una confesión a futuro. Wow. Casi una cosa, o sea, está diciendo, si ustedes me sueltan, mira, no quiero exagerar, pero casi, si ustedes me sueltan, finalmente, en realidad, yo no puedo determinar si voy a responder de la misma manera o no. Con estos antecedentes, Carlos, ¿ese hombre debió haber estado fuera en las calles? ¿Debió haber salido a los 11 años? En ningún caso. En ningún caso. Es una burla porque ni siquiera cumplió una de las 2 condenas a las que fue asignado por los 2 homicidios que él cometió. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes qué? Me gustaría sumar una opinión, en realidad. A mí, en lo personal, cuando una ley lleva el nombre de una persona, como ocurre con la ley Emilia, la ley Zamudio, a mí no me gusta porque representa que una persona o alguien que pasó a ser lamentablemente noticia lleva ese nombre por lo que pasó. O sea, no fuimos capaces de prever y decir, ¿sabes qué? Podrían pasar estas cosas. Hay hoyos en la ley que se han ido, en el fondo, pavimentándole el camino, tomando en cuenta las situaciones que han ocurrido. Después de escuchar la declaración que le da Carlos Pinto, este psicópata, Carlos Pinto, perdón, ¿a ti te queda claro que acá hay que hacer una reforma o una ley que lamentablemente es posiblemente para la prensa termine llamándose ley Ámbar, donde se exponga que es necesaria que haya una tutela psicológica para decidir quién sale o no sale de prisión? Más allá si cumplió la pena. A mí me parece que la declaración de él es para decir, a ver, perdóname, si alguna de las personas que estuvo en la investigación o decidió la libertad de este hombre no vio este capítulo de Mea Culpa, me parecería que va por ahí. Lo que está diciendo él es claramente un testimonio para decir, no respondo por mí, dice. Claro, no puede estar libre. Entonces, me parece que acá hay que hacer una reforma importante. No solamente hay problemas psicológicos a la gente que está en su casa hoy día con la cuarentena y un montón de situaciones más que son en el país, sino que también hay que hacerlo con la parte de la gente que se encuentra privada de libertad. Porque tomar una decisión de dejar a un hombre a los 11 años de ni siquiera cumpliendo la mitad de su condena para que esté libre a pesar de que sea supuestamente vigilado, me parece que hay que hacer otras cosas. Me parece que hay que hacer un trabajo psicológico con la población penal, inevitablemente. Si no, vamos a terminar con muchos más casos como lo de Ámbar, porque un hueco en la ley o cualquier tipo de indulto, lo que haya ocurrido en ese momento, en 2016, da espacio para que este hombre se encuentre en libertad. Es lo que le preguntaba a Carlos la otra vez, Lava, yo te encuentro toda la razón, que sí, porque no hay un seguimiento.
Es como la película. Que sí, pero es en qué va este tipo a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Claro. A ver en qué anda, po. O sea, pero si es tremendamente peligroso. Exacto, la pregunta es más el por qué se hace porque él salió entre medio de más de 700 reos que se les dio este beneficio. ¿Por qué le dan beneficio a estas 700 personas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es simple, porque no había más espacio en las cárceles, así de simple. No, claro, pero eso fue el motivo. Claro, Entonces, pero ¿cómo nadie es hace una posible que el entrevista? sistema? Claro, pero nadie es capaz de entrevistar a estas personas y decir, ¿sabes? Perdóname, yo acabo de hablar con él, esta persona no puede estar libre. No sé, por eso te digo, faltan filtros, lo dice el mismo. Yo creo que ahí están tocando un punto súper clave y me quiero sumar a tus palabras, Lama, cuando tú dices cómo no se puede prever esto. Hoy en la tarde, Juan Antonio Neme, en el programa Hola Chile, él habla de un informe psicológico de Gendarmería al cual él tuvo acceso, y en ese entonces el informe decía que no recomendaban la libertad condicional de este sujeto. Decían que no era un hombre capaz de estar en libertad, era un hombre que tenía un perfil psicopático y cumplía ciertas características que lo hacían estar preso, o sea, que no podía estar en las calles. Entonces acá nos preguntamos, cuando se hacen estas solicitudes de poder cumplir esta condicional en libertad, ¿cómo se filtran esos documentos? ¿Quién los lee y quién va diciendo este sí, este no, este sí, este no? Eso. Claramente se les pasó un informe, se les pasó un prontuario demasiado importante. Un doble homicidio no es lo mismo que poner en libertad, por ejemplo, a una persona que estuvo presa por piratería, una persona que, no sé, robó en un lugar no habitado, que son quizás delitos menores, pero matar a 2 personas son crímenes gravísimos. Entonces, ¿dónde estuvo el error acá en el proceso de nuestra justicia? ¿Quién dio esa autorización? Bueno, sabemos que fue la jueza Silvana Donoso, pero ella estuvo en una comisión, o sea, hubo muchas personas que pudieron haber puesto el ojo en este informe y no lo hicieron. Entonces yo creo que por ahí también vienen las investigaciones ahora, Estamos ¿cierto? a minutos ya, según indican, de la salida de Hugo. Ahí está. Tienes a Deber TV Producciones, estamos viendo. Obviamente, ahí estamos viendo la salida, exacto, de las personas, exacto, de Hugo Bustamante. Atención, se va a confrontar con todo el público. Atención las personas, fíjense, en ese automóvil de la PDI va Hugo Bustamante, hoy consignado como el único responsable del asesinato de Ámbar. Opa. Ahí estaba la multitud manifestándose con la rabia, con el no aguanto más, ¿hasta cuándo? ¿Qué cresta? ¿Por qué estaba ese hombre ahí? ¿Usted lo recuerda? ¿Te acuerdas, Carlos Monti, cuando hablamos de que la gente lo miraba con malos ojos? Ahora, quiero recordar y decirle a las personas esto. Hoy día que nos acompaña Carlos Gutiérrez, él es parte oficial de la investigación y el proceso que continúa desde mañana en adelante sobre la desaparición y asesinato de Ámbar. Te queremos preguntar, que estás asesorando a Maritza, ¿cuál es el proceso que se inicia mañana mismo? ¿Qué es lo que se viene? Y atención, no solo eso, porque no podemos estar fuera de una contingencia país que ha obviamente sobrepoblado los periódicos y la prensa nacional, que tiene que ver con el conflicto mapuche. Vamos a estar con la profesora y magíster de Historia de la Pontificia Universidad Católica, Jimena Prado, y vamos a preguntarnos y a entender cuándo partió este conflicto. No lo va a creer si hasta el propio Bernardo Higgins les dijo: este país es suyo, esas tierras son de ustedes. ¿Cómo llegamos a todo esto? Eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vayan. En nuestro programa Así Somos, así que a participar y a estar muy atentos. Sí. Seguimos con Carlos Gutiérrez. Tú eres parte de la investigación del caso Ámbar, lamentablemente encontrada hoy sin vida.
a eso de las 3:30 de la tarde. Estás trabajando en colaboración junto al abogado Pedro Díaz. Este equipo que hiciste con él para el caso de Fernanda Maciel, y ahora están nuevamente trabajando en conjunto para poder resolver y que llegue la justicia que Ámbar se merece. ¿Qué parte del proceso se inicia mañana, Carlos? Porque entiendo que va a haber una audiencia telemática, vía internet, por supuesto, en el Tribunal de Garantía de Villa Alemana. ¿Qué pasa mañana entonces con Hugo Bustamante y qué sigue para él de aquí en adelante? Mañana al imputado le van a notificar de los cargos oficialmente a través de un juez, de los cargos que se les van a se le están imputando. Seguramente va a ser de seguro homicidio. Vamos a ver si hay algún otro tipo de información que vaya saliendo durante la noche a las pericias que lamentablemente le van a estar haciendo a Ámbar, para saber qué otros antecedentes puede haber. A lo mejor se puede tipificar el secuestro también. Va a depender de lo que tenga la fiscal para poder presentar mañana. Y ahí en esa audiencia se va evidentemente a solicitar la prisión preventiva de esta persona, y vamos a tener esa respuesta mañana. Seguramente puede pasar también que soliciten una ampliación del plazo, porque a lo mejor puede que las pericias no estén en condiciones y se pueda ampliar en 24 o 40 horas, que es lo normal. Y el tribunal podría acceder a esa petición y tendríamos que esperar un par de días más. Perfecto. Maravilloso. Carlos, muchas gracias, obviamente, y sin lugar a dudas, el próximo martes, en el espacio que tenemos especialmente reservado para ti, siendo tú parte oficial de la investigación, queremos tratar de entender todos los detalles con la mera idea, simplemente, de entender de que la verdad se sepa en todo y cada uno de sus detalles para que haya justicia. No hay compensación acá, digamos, no se puede recuperar a Ámbar, pero la idea es que por lo menos, ojalá algo así tan estúpido como lo que ocurrió por esta negligencia de la justicia no se vuelva a repetir. Así que muchas gracias, Carlito. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Carlito. Un abrazo a todos. Próxima semana. Fuerza a todos. Nos vemos el próximo martes. Ok, atención. Tal cual nos habíamos prometido, nosotros como programa nunca le hemos hecho el quite a los temas de contingencia nacional, siempre con una mirada en profundidad y a veces de una perspectiva con un poco más de altura de mira. A veces, obviamente, también tratamos estos temas con personas expertas en la materia. El día de hoy nos va a acompañar la profesora y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jimena Prado. ¿Por qué vamos a entender este fenómeno actual del conflicto mapuche que se viene extendiendo por demasiado tiempo? Hay acá un problema de diálogo, incluso queremos entender de cómo ve la empresa extranjera esta problemática. ¿Cómo estás, Jimena? Te damos la bienvenida, si somos. ¿Cómo estás, querida amiga? Muchas gracias. Hola, Jimena, bienvenida. Hola, profe. Bienvenida. Tus títulos, expertise, y que hoy día nos va a aclarar, digamos, estos cuestionamientos. Para este diálogo con un titular, esto nos llega porque esta noticia claramente dio la vuelta al mundo. Este titular es de El País, en España, y que dice lo siguiente: el enfrentamiento entre civiles enciende el conflicto mapuche en la Araucanía chilena. Todo esto entre gritos donde jamás se quiere escuchar algo así, donde el que nos salta es mapuche. ¿En qué momento llegamos a este punto? ¿En qué momento parte de la ciudadanía se descoordina culturalmente, no hay un reconocimiento en el respeto por sus raíces y se genera este choque que parece ser irreconciliable, en donde cada uno se llama patriota y ve al otro como el enemigo? Ciertamente esto es un síntoma de algo mucho más profundo, evidentemente. Tú tienes que distinguir como lo inmediato de lo mediato, es decir, la corta duración de la larga duración. A corta duración, recordemos que estamos en un contexto de pandemia y recordemos que también nosotros, en nuestro pensamiento bastante centralista, estamos acostumbrados a la presencia del Estado en distintas partes. O sea, tú necesitas hacer un trámite y te quedas cerca porque vivimos en la ciudad. Pero piensa en una localidad relativamente conectada en el cual el Estado está presente mayormente a través de la municipalidad, y en tiempos de esta pandemia vaya que se necesitan los servicios de la municipalidad. Sí. Y a largo plazo, en una construcción como que el término mapuche no va a significar nuestra identidad común, va a significar en ese momento grupo radicalizado que está pidiendo sus derechos reconocidos por tratados internacionales, que podemos ingresar en ese tema, de maneras poco legítimas. Entonces, como construcción del discurso es súper potente, porque en el fondo tiene un momento punto A y un punto B mucho más profundo.
Sí, Jimena, qué bueno tenerte hoy con nosotros porque sabemos que eres muy experta en este tipo de materias. Queremos entrar a conocer un poquito la historia del conflicto que se ha dado por años en la Araucanía y para poner un poquito también en contexto lo que estamos revisando en este momento. En Curacautín, que es un sector precordillerano de Bulumapu, el sábado pasado los civiles empezaron a atacar a mapuches que estaban tomándose de alguna manera la municipalidad de esa comuna. Curacautín había sido un lugar que se había mantenido de alguna u otra forma como bien alejado de los conflictos, por eso también llama tanto la atención. Y quiero partir de ya, no preguntándote, Jimena o profe Jimena, ¿qué opinas de lo que está pasando en la Araucanía? A una opinión más personal quizás, ¿cómo lo ves tú desde tu prisma como una persona entendida en el tema histórico? Ciertamente algo terrible, muy lastimoso, porque en el fondo es volver a dividir, volver a radicalizar. Y hoy día yo ponía como, no sé si han visto ese cómic de Mafalda, que agarra un parche curita y dice, sí, ¿cómo me puedo pegar esto en el alma? En el alma. Es que eso es lo que me pasa. Es que, o sea, si al final del día el 85% de todos nosotros, si es que no más, porque faltó gente en ese estudio, tenemos genes, entonces es negarnos a nosotros mismos. Exacto. Entonces, me duele, la verdad. ¿Qué porcentaje de chilenos tenemos genes mapuches? Según ese estudio que yo cito, el 85%. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que es mucho mayor, definitivamente. Jimena, y qué bueno. Tengo una pregunta respecto, a ver, yo creo que hablar en este momento de soluciones es un poquito complejo. Sin embargo, este es un conflicto que lleva décadas y la pregunta que te quiero hacer es ¿por qué nadie se ha querido hacer cargo? ¿Es tan difícil la solución de esta situación que nadie quiere meter las manos ahí? Es que es profundamente difícil. Es este tipo de situaciones que es como un multicausal, también tiene episodios demasiado tristes, demasiado horrorosos en su conformación. También genera susceptibilidades y ojo con esto, también nosotros somos demasiado siglo XIX para pensar las diferencias. Hay diferencias de cosmovisión, hay instrumentalización. Entonces, como todo constructo histórico de larga duración es complicado. Es igual que todas las personas somos distintos. Lo que funciona para mí no tiene por qué funcionar para ti y sobre todo que tienes otra cultura y otra cosmovisión. Claro. Partamos de esa base. Y el siglo XIX fue del terror para la comunidad. Claramente. Ahora, fíjate que aquí se utilizan palabras bastante fuertes. A mí siempre, Jimena, me ha llamado la atención donde que... Claro, las personas que se ven inmediatamente afectadas hablan, claramente dividen a esto en soy víctima y esta otra gente es mala, son gente terrible, digamos, considerada. Yo siempre, cada vez que sucede esto, me hago la pregunta: ¿qué hace que un grupo así se sienta arrastrado a cometer talos actos? ¿Cuánto rato los empujaron que terminaron en esta? Como por ejemplo el estallido social. Eso quería, es que Pedro Cayuqueo estuvo en Mentiras Verdaderas y en algún momento Eduardo Fuentes le pregunta sobre estas terminologías que te comentaba, como la palabra terrorismo. Y le dice, estos son actos terroristas, y esto es lo que Pedro Cayuqueo le responde. Atención, miren. Mira, yo no voy a negar la existencia de violencia política mapuche. Hay organizaciones que la reivindican públicamente. Es parte de su abanico de expresiones que ellos tienen para presionar a la autoridad o para manifestar su molestia o también para llamar la atención respecto de temas que están pendientes. Pero hablar de terrorismo son palabras mayores. No podemos hablar de terrorismo cuando lo que sucede muchas veces es simplemente daño a propiedad privada. Eso no es terrorismo en ninguna parte del mundo. La quema de un camión, por ejemplo, no puede ser considerada de terrorismo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Terrorismo es lo que vemos en las noticias, lo que sucede en Medio Oriente, lo que sucede en Europa con el yihadismo más radical. Terrorismo tiene que ver con el uso desproporcionado. Es un método de combate que tiene a los civiles como blanco predilecto. Es un método de combate devastador, indiscriminado. Y eso no sucedió en el caso mapuche. Si tú sacas la cuenta respecto de los muertos en el conflicto del año 97 en adelante, cuando parte de su etapa más radical, yo te diría que al menos un 70-80% son víctimas mapuches, son jóvenes activistas asesinados por la espalda, y no precisamente población civil. Tú te puedes tomar perfectamente un café no ahora en pandemia, pero lo puedes hacer en otro momento,
en el centro de Temuco sin tener miedo a que un coche bomba explote en la calle. Puedes andar en el metro de Santiago tranquilamente sin que una bomba explote, una bomba con carácter étnico, digamos, una bomba de un grupo radical mapuche, te explote en la cara. No hay terrorismo mapuche en Chile y la Corte Interamericana, en los fallos que ha condenado al Estado chileno, precisamente ha dicho eso. Pedro Cayuqueo hace un tecnicismo que puede ser muy correcto, y te lo pregunto a ti, Jimena, que no es terrorismo lo que aquí ocurre porque no hay acción de agresión sobre civiles, sino sobre medios de transporte, por ejemplo. Si menciona de que algunos jóvenes mapuches han sido violentados y ultimados, digamos, por fuerzas públicas, y dice lo que aquí yo entiendo es parte de una gran torta de una etnia que tiene una manifestación más efusiva, empujada a ese extremo a la hora de querer pedir, solicitar o demostrar sus necesidades. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las palabras de él? No, y lamentablemente yo tengo que discrepar, porque en el fondo, claro, si tú estableces el límite tan al extremo, el concepto se queda corto en el fondo. Claro, porque yo digo, pues, no hay civiles afectados, pero la propiedad eventualmente también es sujeto de derecho, y cuando tú usas la fuerza, ya estás cometiendo... No, es que el término terrorista es un concepto muy fuerte cuando tú lo aplicas en el concierto internacional, pero recuerda la definición más básica, que es el uso de la fuerza para cierto discurso ideológico político. Entonces, en eso... Desde lo más técnico, estoy hablando, pero en el tecnicismo absoluto. Ahora, pregúntale a un camionero que le toca eso. Él siente terror. Entonces, ahora, de que hay un desequilibrio en la fuerza es evidente. Es evidente que han habido cosas absolutamente cuestionables, pero no tiremos el concepto tan atrás, porque si no, nada... Es que cuando todo es algo o nada es algo, no, el concepto no me sirve y se cae. Entonces, bueno, se agradece, Jiménez, en realidad. Sí. Claro, porque en el fondo hay que, mira, en estos conflictos tan complejos siempre tienes que mirar todas las caras, es como un cubo Rubik, tú no lo resuelves en una sola cara siempre, tienes que ir equilibrando las visiones, ¿te fijas? Entonces, claro, ahora, que creo yo que sí la etiqueta es un poco fuerte, pero sí es un acto violento. ¿Qué te parece, Jimena, que se estén enfrentando civiles, lo que leíamos anteriormente en el titular del diario El País? Porque finalmente el enfrentamiento es entre los mapuches, como lo quieren hacer ver algunos, y los ciudadanos como que quieren verse que son los de bien y que están a favor de que todo siga funcionando, que se acabe este llamado terrorismo mapuche. ¿Es un método común esto de la autodefensa? Esto tiene que ver con la brutal ausencia, como decías tú, posiblemente del Estado, como lo decía en la ciudad, pero también del municipio. Y si hay un tinte político en esa autodefensa. Exacto. Mira, yo escuché leí un video de un blog, que está bastante moda, y me parece muy peligroso validar la autodefensa, porque por algo vivimos en una sociedad con un Estado y con este contrato social que en el fondo establece el monopolio y la violencia en las instituciones. Eso es como básico, no estamos en el Far West. Y hay un detalle que no es, que eso es demasiado relevante, porque de ahí abre la compuerta muchas cosas. Ahora, sí, hay que proteger eso. Yo creo que sí, son consensos mínimos, a pesar de que históricamente tiene bastante sentido los reclamos, y también tiene mucho sentido el hecho de que necesitan la municipalidad. La forma es totalmente negativa para todos los lados, o sea, yo no valido, en eso yo soy bastante pacifista para mis cosas, no valido la violencia de ninguna parte, porque en el fondo cuando tú polarizas los discursos, no hay diálogo, y condiciones el diálogo, y eso es fatal para cualquier proceso, sea mapuche, sea como decía Pedro Cayuqueo, para el Medio Oriente, echa para todo, se pudre todo, la verdad. Claro, y aquí también hay una deuda pendiente del Estado que no ha garantizado esta unión al diálogo también. Eso, no hay diálogo. Por lo mismo, exactamente, se ha dilatado demasiado este tema y vemos que cada vez más también por ese sector la policía va perdiendo legitimidad, entonces son un montón de cosas que se van sumando y qué bueno que lo explique, pues, profesora Jimena, porque en realidad yo creo que muchos chilenos también tienen el prejuicio de lo que significa el pueblo mapuche, cuando hemos visto por estos días que hay mismos integrantes de la comunidad mapuche que no están de acuerdo con este tipo de actos delictuales que llevan a vandalismo, que llevan violencia. Entonces tampoco me parece justo meter a todos en el mismo saco
saco, y por eso qué bueno que empecemos a entender un poquito la historia, porque es parte de nuestro ADN. O sea, son pueblos originarios que merecen su espacio, y su demanda puede ser tan legítima como la demanda que pueda tener yo como ciudadano, la que puedan tener ustedes. Por tanto, el diálogo se hace cada vez más necesario. Sí. ¿Le parece, profesora, que vayamos un poquito a la historia para comprender cómo se desata este conflicto y por qué perdura tanto rato en la historia de nuestro país? Un poquito de historia junto a Bernardo O'Higgins, que sí reconoció la independencia del pueblo mapuche, Salfate. Exactamente. Esto es bien interesante. La verdad es que esto yo no sé si o no me lo pasaron porque no estaban los textos del maldito Villalobos, que era el libro oficial en los tiempos de Pinochet cuando estudiaba en el Instituto Nacional, perdóname, que lo voy a decir porque era, yo salía... Gobiernese, Juan Andrés, gobiernese. Ok, muchas gracias. Dice lo siguiente. Titular, que hoy día lo rescatábamos, cierto que está en los libros de historia, pero lo sacamos de interferencia.cl, que dice: hace 200 años, Bernardo O'Higgins, consignado oficialmente como el padre de la patria, reconoció, van a ver sus palabras, la independencia del pueblo mapuche. Todo esto en 1819, a partir de esta carta que envía a los longos, y que obviamente, digamos, hoy día con copia a todas las personas que no se vayan a querer apropiar o expropiar estos terrenos, que él reconoce lo siguiente. Mira, tenemos dos gráficas para rescatar, Jimena, para entender cómo esto en algún momento parece perfecto, lindo, armónico, y después todo se va un poquito al carajo. La carta de Bernardo O'Higgins dice así: araucanos, cunchos, huilliches y todas las tribus indígenas australes, ya no os habla un presidente que, siendo solo un siervo del rey de España, afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada. Os habla el jefe de un pueblo libre y soberano que reconoce vuestra independencia y está a punto de ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne, firmando al mismo tiempo la gran carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de nuestros estados. Y termina: contestadme por el conducto del gobernador intendente de Concepción, a quien he encargado trate este interesante negocio, y me avise de nuestra disposición para dar principio a las negociaciones. Entre tanto, aceptar la consideración y afecto sincero con que desea ser vuestro verdadero amigo. Firma Bernardo O'Higgins, que no era de la boca para afuera, porque el hombre, entre otras cosas, hablaba mapudungun, según entiendo. O sea... Caso cerrado. Caso cerrado. O sea, ahí íbamos bien, ¿o no? O sea, no, es que tremendo. O sea, de hecho, O'Higgins, diga lo que quieran, pero era un hombre adelantado a su época. Ajá. Y eso fue uno de los motivos por los cuales lo fueron. A ver, contexto. Aquí entramos en mi área. Este siglo XIX fue fantástico. Principios del 19, una independencia extremadamente dificultosa, ya sí o sí. Y de hecho, voy a ir más atrás en la historia que nunca le contaron. Porque recuerde que la historia también tiene historia. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuándo se empezó la historiografía chilena? En el siglo XIX. Ergo, si a usted no le gusta Villalobos, el continuador de la ilustración, más que nada del iluminismo en versión chilena, y entonces recoge a Barros Arana, recoge Seguirre y demás, y entonces se construye nuestra historia de espalda a nuestro pasado colonial. ¿Y cómo era el pasado colonial? Vamos al siglo XVII, al XVI, al XV. Los mapuches son el Vietnam del Imperio Español. No se pudieron. Mira. Sí, 100 años de guerra. No pudieron. Más de 200. Y ojo con eso. También hay todo un tema de que no hay que creerle tanto a los cronistas, porque sí, lo intentaron. Ya Valdivia le fue pésimo, después la batalla de Curalaba. Ok, entonces, pragmáticos como fueron los gobernadores españoles, porque además que era muy lejos esta capitanía tan problemática ya. Frontera natural, el río Biobío y San se acabó, caso cerrado. Y ahora, a mí me pasaba que yo cuando conocí el río Biobío, me hizo, porque los santiaguinos o porteños en mi caso, que conocemos el estero Marga Marga, el río Mapoche, y es así enano. Entonces yo decía, ¿cómo un río puede ser frontera? Hasta que lo conocí fue como, ya, todo calza. Entonces, claro, tiene plena. Entonces ahí se establece una relación de frontera con algunos episodios de disputa, pero en el fondo es como, de aquí para allá está el territorio
indígena, como le llamaban, de los naturales, y del Biobío por arriba, como la civilización. Y eso, fíjate tú, que incluso en 1537 el Papa dice, los indígenas son libres. ¿Ya? Entonces, lo que hace Bernardo O'Higgins, básicamente muy pragmático a la inglesa, que es su crianza, dice, ya no nos hagamos problemas, porque de hecho hubo algunos sectores, es que siempre tenemos que especificar, porque no es toda una unidad, es súper diverso y disperso también. Entonces, incluso hubo algunos, casi contados con los dedos de esta mano, comunidades mapuche que fueron realistas, porque ¿para qué cambiar el orden si estamos súper bien? Entonces, Bernardo O'Higgins coge ese guante y dice, bueno, autonomía, ¿sí? Entonces, de ahí el problema es en el siglo XIX, de 1860 en adelante es donde viene toda esta génesis, este capítulo del terror, porque durante la República Conservadora, tranquilo, y mira, hay otro dato que jamás te contaron, y lo voy a contar en exclusiva para ustedes, que de aquí no salga eso. Sí, pues queremos saberlo. Ya, grande, profe. Fíjate que en el siglo XIX son las únicas guerras de Chile, si descontamos el tema de los conflictos internos, y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, más la cuasi guerra, porque en realidad fue un bombardeo contra España, más la guerra del Pacífico, aportan soldados que después de participar en estos conflictos bélicos van a pacificar, a colonizar la Araucanía, y eso es el término que se usa. Claro, Pacífico es un eufemismo en el fondo, pero que es muy siglo XIX también es eufemismo. Entonces, mira a quién enviaron, a soldados. Es como, de nuevo, usando como esta metáfora del Vietnam, que son muy de película, porque en el fondo si yo mando como a Robocop para ir a conquistar, entonces no lo va a hacer en buenos términos. Además que el siglo XIX es bastante intenso ideológicamente, porque recuerda que está todo el tema del darwinismo social, el concepto de, usted sabe, de que, y ahí viene todo, que el darwinismo llevado a la sociedad es fatal, porque en el fondo establezco ciertas razas superiores, y Cornelio Saavedra, que el personaje clave, participó en la guerra del Pacífico, entonces viene con todo, y bueno, ya había presentado el proyecto en el 61, y ya en el 84 dicen, ya vamos, sigamos. Entonces, ahí el contexto en el cual se genera todo esto es demasiado fundamental y explica muchas de las heridas y del discurso. Eso fue siglo XIX para ustedes. Oye, excelente, maestra, aunque el darwinismo se entendió al revés, porque claramente más firme que los mapuches nadie, o sea, si era por el más apto, la verdad es que para este lado con cañones y carabines, y por el otro lado a piedrazos y a pata pelada, y ahí estábamos. Pero igual los vietnamitas, el Vietcong le ganó porque en el fondo tienen el conocimiento del territorio. Y estamos hablando de, saquemos en el siglo XXI, la pólvora se demora en funcionar, es totalmente, no totalmente, pero bastante poco eficiente, entonces hay que sacarnos del siglo XXI e ir hacia el siglo XIX, pero recuerda que están muy avivados porque el Estado chileno, la civilización contra la barbarie, porque aquí los grandes olvidados son el extremo sur, y esto también se repite en Argentina, con la conquista del desierto que le llamaron acá. Es como un eufemismo geográfico esto, lo que se hizo en Argentina. Claro, exactamente. Notable. Entonces, ahí se explican muchas cosas, porque en el fondo, en la primera etapa, con los veteranos de la guerra contra la Confederación, sí ocurre la estafa, sí ocurren las reducciones, que en el fondo lo sacan de tu tierra. Y ojo con esto, también a propósito de lo que yo decía al principio, cosmovisiones. Para nosotros, la tierra es algo que es distinto para los mapuches. Sí, por supuesto, también la araucaria y todo. Sí, qué importante, profesora. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero dejar planteada esta pregunta, porque ahí usted, profesora, hablaba del año 1862, pero un año antes, en el 1861, ocurrió la pacificación, y ya vamos a hablar de por qué se le pone ese título si no fue precisamente algo tan pacífico. La pacificación de la Araucanía, que fue el inicio de un conflicto que no termina efectivamente hasta el día de hoy. Nos parece súper relevante comprender la historia, porque yo, a modo personal, creo que muchos chilenos no entienden, y también me hago parte de eso, no entendemos muy bien cómo fue el origen de todo este conflicto, porque también hay que hacer ahí un tirón de oreja a los colegios, porque enseñan la historia también bastante de repente media tergiversada. Vamos a hablar de todo eso a la vuelta de la tanda, así que no se separen, porque ya estamos de regreso con la profesora Jimena Prado esta noche aquí en Así Somos. Y ya. No me va a llegar. No, sí va a llegar mal. Estamos hablando con la profesora Jimena Prado,
Este tema que es un eufemismo y que ya es ofensivo, brutal, conocido, que se ocupa hasta el día de hoy como la pacificación, obviamente, y que es claramente una amedrentación que, pese a lo que leíamos recientemente a través de estos escritos de Bernardo Higgins, donde había un respeto y una consideración bastante pragmática y decir, ¿saben qué? De aquí para allá sí. Quémonos para esto nomás y chao, y respetemos a las primeras naciones, ¿cierto? A las tribus primigenias, y finalmente deciden ir a la conquista, pese a desconociendo todo lo anterior, de ataque. Esto pasa obviamente en 1861, y aquí es donde queremos profundizar. ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué desconocieron lo de Bernardo Higgins? Y yo una pregunta que me quiero colar ahí también, Jimena, es... ¿Ya? ¿Qué fue lo que no pasó en nuestros países vecinos que hasta el día de hoy tienen como una amistad tan equilibrada con sus indígenas y que nosotros nunca pudimos hacer hasta el día de hoy? Uy, tenemos ¿cuántas? 3 horas más para explicar esta situación. Lárguese, maestra. Que llegó para quedarse. Oh, ya. A ver, voy a partir de atrás hacia adelante con tu pregunta. Okay. Efectivamente, lo que pasa es que nuestra historiografía es muy siglo XIX y hay que revisarla. Y usted tiene razón, estimada Monse, en cuanto a que no lo reconocemos, pues yo tampoco en la universidad lo vimos de esa manera. Nosotros confrontábamos visiones historiográficas, pero en el fondo hay que revisar, sí o sí. Sí o sí, somos muy siglo XIX. Entonces, en el fondo no reconocemos esto. O sea, ¿quién no? Yo de la época de los 80, 90, se escondía este origen, era como un tabú, hay que decirlo. Pero eso es profundamente colonial también. Siglo XIX, recuerda que en la colonia habían hasta 200 clasificaciones, era la famosa sociedad pigmentocrática, o sea, mientras más blanco mejor. Y ahora que estamos todos pálidos, somos todos ya, entonces, ahora, ¿cuáles son en el fondo los factores? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta violencia? ¿Cuál es el punto? ¿Cornelio Saavedra es el malvado total? Conéctenlo con la historia. Recuerde, y ahí de nuevo, los que han viajado al sur saben que el paisaje empieza a cambiar, ¿no es cierto? De Rancagua hacia abajo, pasamos por Biobío y de repente vemos grandes extensiones de trigo. No es menor, porque recuerde la fiebre del oro de California, en el cual Chile fue el granero del mundo. Entonces, estaban estas comunidades impidiéndonos el desarrollo, además en un estado de barbarie. Entonces, claro, cuando viene don Cornelio y propone su pacificación, que de nuevo es demasiado siglo XIX y no debe, o sea, es un concepto que él acuñó, pero en el fondo es una conquista militar, si eso es lo que es. Es que no apliquemos juicio de valor, no se ponga tan quinto básico, ¿ya? Entonces, claro, son los códigos de la época. Y pero muy salvajes fueron. Es que ahí te das cuenta que la barbarie no es patrimonio exclusivo de un solo grupo. Esta cosa tan binaria, ¿no? La historia es mucho más compleja, como la gente. Entonces, en el fondo, él detecta un problema. Y entre medio hay un tercer involucrado en esto y que de repente le tocó pagar los platos rotos, que son los colonos europeos, que más glamorosa esta ocupación. Y de nuevo, con malas artes, con cosas sospechosas, les entregan estos terrenos y ahí es donde se enrolla al triple la cosa. Porque en el fondo lo hacen un terreno productivo. Y lo que yo decía antes de la pausa, es que recuerda la cosmovisión. Para nosotros la tierra es eso, un factor productivo, pero para la cosmovisión mapuche es panteísta. Entonces es parte de tú, eres uno con el otro. Entonces es distinto. Ahí ya se nos va, pero complejiza mucho más de lo que ya era. Entonces don Cornelio llega, qué interesante, un disparo al árbol. Entonces ahí te das cuenta que él radica mucho de la incomprensión también y de las caricaturas respecto a la situación. Sí, eso es interesante. O sea, podríamos entender que el pueblo mapuche era muy rico en muchos sentidos y empezaron a poner el ojo sobre esa riqueza para poder hacer otro tipo de negocios, y así empieza a escalar este conflicto donde se le van quitando sus tierras y su autonomía, que es lo que se reclama hasta el día de hoy. Recordemos que los mapuches siguen reclamando por su autonomía jurisdiccional, también quieren recuperar esas mismas tierras ancestrales que les corresponden, quizás por herencia, su misma libertad económica, el reconocimiento de su identidad cultural, del idioma, que eso, exacto, el idioma y un montón de cosas que hasta el día de hoy
como tú bien dices, profe Jimena, siguen siendo como caricaturas, lamentablemente, porque también hay mucho prejuicio contra el pueblo mapuche y también entramos ahí de repente en descalificaciones. Entonces yo creo que muchas veces por desconocimiento y otras veces también por estas ideas preconcebidas que nos vamos haciendo cuando vemos en las noticias estos conflictos y nos muestran que están quemando camiones. Entonces es una cuestión súper difícil de poder entender y de poder separar al mismo tiempo. Yo no sé si eso un poco empaña la lucha que están teniendo hoy día el pueblo mapuche, que exista tanta confusión por parte de nosotros como ciudadanos también. Y de hecho, mira, la misma palabra que tú usaste recién, lucha, técnicamente es reivindicación. Y sabes que también hay un marco legal sobre esto, que debo reconocer que en mi estudio fue muy enriquecedor, en cuanto a que, fíjate que la OIT y la ONU, ya en el 89 venía hablando de esto, y Chile suscribió en el 2008 un tratado internacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 3º y artículo 4º reconoce el derecho ancestral, digamos, o miembros de este planeta Tierra y del Estado, a la autodeterminación y al autogobierno en asuntos locales. Y ahí es donde de nuevo ya metemos la ley, metemos los convenios internacionales, donde se hace aún más complejo, porque legalmente tiene sentido la reivindicación, y ahí es donde el tema de dónde está, cómo implemento yo, porque puedo firmar lo que quiera, pero en el fondo cómo lo llevo a cabo, además con todo este bagaje, esta historia trágica de fondo, porque está suscrito en el 2008, y entonces ya pongámoslo en práctica. Tenemos tremendo invitado de lujo, la profe Jimena. Para aquí para adelante, la profe Jimena. Voy a resumir la pregunta porque de verdad que me interesa, me parece que en mi interna, que me gusta el cine y todo lo demás, creo que las nuevas generaciones, si se les pasara la cosmovisión mapuche, entenderían que cuánto nos ha copiado Hollywood y que en realidad se entendería la riqueza y un respeto inmediato se fabrica a través de estos puentes culturales, solo si hicieran esa pequeña corrección. Yo encuentro que sería un primer gran paso. No sé qué opina usted, profe. Y, pero es que, estimado Juan Andrés, es que usted ya está en el siglo XXI, pero muchos de los que enseñamos y estudiamos como en el siglo XIX, sin considerar esto. De hecho, mi escuela historiográfica es súper reciente. Entonces, muchos de nosotros crecimos en un sistema educativo que de hecho se basa en el modelo francés, muy racional y muy idea de progreso, muy racionalista. Entonces, ahora viene el momento de revisar y de analizar. Por algo, el magíster que yo estudié tiene la mención económica y social, y desde la historia de las mentalidades, que es un producto bastante reciente. Entonces, en el fondo, la oportunidad es a estudiar al otro. Salga de la alteridad, salga de la caricatura, porque siempre podemos conectar. Recuerde que está hablando de seres humanos, no de alienígenas ni de cosas. Es otro que no se parece tanto a ti, pero se parece mucho más de lo que tú esperas. Ese fue mi perla sabiduría para ustedes. Qué importante. Buenísimo. Lo que nos contó hoy día, sobre todo eso de la caricatura, y hacer un llamado, como bien lo planteaba usted, profe, de poder incluir nuevas visiones a la educación, ya sea desde el colegio o a la educación universitaria. También sería interesante entrar después quizás en ese debate en otro capítulo. Muchísimas gracias, pues. ¿La esperamos en otro capítulo? Perdón, petición. ¿Qué pasó? Aquí, frente a las cámaras, Jimena, usted, no le hagan querida, con una manzana en su escritorio, ¿nos haría el honor de volver a visitarnos la próxima semana? Pero por supuesto. ¡Toma!